Hola lectores, bienvenidos a mi Universidad Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de enero. En enero, a pesar de que me había propuesto tomármelo con más calma y es cierto que hubo muchos días que no leí si no me apetecía, no me obligué a leer, el caso es que he acabado leyendo bastante. ¿Quién iba a pensar que cuando no te presionas te entran más ganas de leer? Yo no. En realidad sí, en realidad esa era parte de la idea. El caso, que va a ser un wrap-up larguito. Ya os tengo acostumbrados a eso, así que tampoco creo que sea una gran sorpresa. Pero recordad que tenéis abajo en la cajita de la descripción los tiempos de cada reseña por si os interesa ir directamente a alguna, saltaros alguna de un género que no os interese, etc. Y vamos a empezar con Mind the Gap, Dash and Lily de Rachel Cohn y David Levithan, que es la tercera y se supone que última parte de la historia de Dash y Lily, que empezó con el cuaderno de Dash y Lily. En esa primera historia nos presentaron a Dash y Lily, que eran dos adolescentes que vivían en la ciudad de Nueva York y que unas navidades, sin conocerse, sin haberse visto en persona, empiezan a intercambiar un cuaderno rojo con retos, con pensamientos, se van conociendo a través de ese cuaderno y bueno, al final la cosa desemboca en, no creo que sea un spoiler, pero si lo consideráis un spoiler, saltadlo, la cosa desemboca en una relación romántica. Entonces hubo un segundo libro y ahora llegamos a este tercer libro, que nos sigue contando la historia de Dash y Lily, unas navidades, pero esta vez 2 años después de haberse conocido, y además la cosa sucede en Londres y Londres ya es mi ciudad favorita del mundo, Navidad es mi época favorita del mundo, pues imaginaos si lo combinamos. Además, yo personalmente adoro a estos personajes. Sé que hay personas a las que les cuesta un poquito tragar a Dash y Lily y entiendo el porqué. Son personajes bastante peculiares con su lista de defectos, pero sinceramente yo los adoro. Leer el final de su historia ha supuesto despedirme de unos personajes que se colaron en mi corazón con mucha más fuerza de la que yo había previsto. Y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia. Como he comentado, Dash y Lily se enamoraron en Nueva York hace 2 años y en esos 2 años tanto ellos mismos como su relación ha ido evolucionando y cambiando. Mind the Gap nos presenta un punto de inflexión en la vida de ambos y un momento en la vida de casi toda persona sobre el que creo que debería escribirse más, que es ese momento en el que debes de decidir, quizá demasiado pronto, qué hacer con tu vida, es decir, el momento entre el instituto y la universidad. Además me ha gustado que aprovecharan a ambos personajes para enseñarnos 2 situaciones igual de probables pero diferentes. En el libro tenemos a uno de los 2 personajes que cumple su sueño y cumple el sueño de su familia también, las expectativas que habían depositado en ese personaje. Si leéis la sinopsis en realidad os dice qué personaje hace qué, pero bueno, me parece quizá mejor que sea un pelín sorpresa. El caso es que uno de los personajes cumple con sus sueños y con los de su familia, pero resulta que se siente decepcionado. Resulta que a pesar de que ha conseguido todo aquello por lo que ha luchado, descubre que no es exactamente lo que quería. Y luego tenemos al otro personaje que tiene las cosas bastante claras, pero lo que desea rompe bastante con lo que su familia quiere para este personaje, con lo cual implica decepcionar a su familia y las expectativas que tienen. Y además de ese frente abierto en lo que se refiere al futuro de cada uno, también tenemos que tienen que lidiar con los cambios en su relación y tienen que enfrentarse a sus propios problemas, a la vez que tienen que seguir estando ahí para la otra persona. Una de las cosas que más me gusta de Dash y Lily, sinceramente, es que ambos están lejos de ser perfectos, pero creo que eso los hace mucho más humanos y por lo menos a mí me ayuda muchísimo a conectar con ellos. Ya os digo que la historia me ha gustado muchísimo, aunque sí que es verdad que reconozco que tiene sus contras. Por ejemplo, los personajes pueden llegar a ser un pelín irritantes, no solo Dash y Lily, sino también algunos secundarios que sinceramente reaccionan de una manera exagerada a ciertas cosas que me ha dejado flipando. Luego también es verdad que hay como demasiadas coincidencias convenientes, no solo en cuestión de secundarios que tienen contacto
momentos que les vienen a las mil maravillas a Dash y Lily, sino también con encuentros casuales, y es cierto que llega un punto en el que dices, bueno, el mundo es pequeño, pero no tan pequeño. Y por último, a pesar de que os he comentado que creo que es un momento de la vida sobre el que habría que escribir más, es cierto que el enfoque de Dash y Lily es un tanto privilegiado por X motivos que no voy a entrar en spoilers ni voy a entrar a explicarlo a fondo, pero bueno, es un enfoque un tanto privilegiado. No todo el mundo dispone de la oportunidad de equivocarse o de cambiar de opinión o de negarse a hacer ciertas cosas. Pero bueno, a pesar de todos esos contras que ya os digo que sí que veo en el libro, yo es que lo he disfrutado un montón y me da pena haber llegado al final de la historia de esta parejita. Y lo siguiente que leí en enero fue Nick and Noelle's Christmas Playlist de Cody Hall, porque hasta el 6 de enero es Navidad y yo aproveché al máximo. El caso es que esta es la historia de Nick y Noelle, que han sido mejores amigos toda la vida, pero llevan unos años sin verse demasiado porque Nick ha estado en el ejército, pero lo acaba de dejar y vuelve al pueblo de su infancia, donde tiene pensado casarse incluso con su novia de hace unos años, etc. ¿Qué pasa? Que en cuanto llega al pueblo descubre que su novia le ha estado poniendo los cuernos, y además el chico con el que salía Noelle, aunque no tenían nada serio, también la deja. Un día están en el bar con algunos de sus otros amigos y bueno, empiezan a fingir que tienen algo para dar celos a sus ex. Y la cosa desde ahí evoluciona. Primero deciden tener una relación falsa de cara a la galería, también para que les dejen en paz familiares y por ciertos motivos, pero ambos acaban descubriendo que no hay tanta falsedad en esa relación y que en realidad probablemente ambos quieren algo más. ¿Qué pasa? Pues que hay varios impedimentos para llegar realmente al punto en el que Nick y Noelle van a poder mantener una relación estable. La verdad es que la cosa empezó muy bien, me gustó la ambientación de un pueblecito pequeño, la granja de árboles de Navidad que tiene la familia de Nick. No sé si en español se llama granja de árboles de Navidad, Christmas Tree Farm. Lo que pasa es que creo que aquí no tenemos ese concepto, así que no tenemos una traducción que funcione igual de bien, pero bueno, os hacéis una idea. La ambientación me gustó la familia de Nick, sinceramente. Sus hermanas protagonizan el segundo y tercer libro de esta serie. Ya sabéis que se pueden leer de forma independiente, pero bueno, pues es la historia de cada uno de los hermanos. El caso es que, como os digo, empezó muy bien, me apetecía muchísimo un Friends to Lovers, pero a medida que avanzaba la historia empecé a ver ciertas cosas que me impidieron disfrutar completamente del libro. Por un lado, la escenita del bar en la que empiezan a fingir que son pareja me pareció un poco rara, un poco forzada quizá, pero bueno, eso supongo que es cuestión de gustos y tampoco puedo daros más detalles sin entrar en spoilers, así que nada. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el tira y afloja entre Nick y Noelle llegó a cansarme un pelín. Una vez que ambos admiten que en esa relación no todo es falso, creo que se ha alargado un pelín más de lo necesario. Entiendo las reticencias de Noelle tanto a mantener una relación romántica de cualquier tipo por cosas de su pasado, como a mantener una relación romántica precisamente con su mejor amigo. Entiendo sus motivos, de verdad, pero creo que le sobran páginas al final y que se da vueltas al tema un poco más de lo necesario. Por otro lado, hay una especie de recurso constante que ha acabado por cansarme bastante también, que es el uso de la exnovia de Nick para poner trabas a su relación. Resulta que su exnovia le puso los cuernos, lo dejó, pero ahora no le parece bien que Nick esté rehaciendo su vida con otra mujer y no deja de interponerse y de malmeter y de causar problemas. Sinceramente, Nick es demasiado buenecito y debería haberla mandado a freír espárragos antes. Pero por otro lado también me pareció bastante cansino el cliché de mujer celosa y rencorosa que ni vive ni deja vivir. No sé, quizá es una cuestión de gusto personal, pero de verdad que es que ha sido muy cansino. La parte positiva es que la relación entre Nick y Noelle sí que me ha parecido bonita y sana, así que bueno, es un libro que tiene sus
contras, pero en definitiva es una lectura entretenida, es una lectura con sus momentos bonitos, también con sus momentos ardientes, y es una opción decente si buscáis un Friends to Lovers navideño. Y a continuación vamos con el segundo volumen de La brujita oficinista de Maka Mochida. Sabéis que no suelo hablaros de manga aquí en el canal porque si me leo el tomo 75 de Detective Conan, pues es muy difícil hacer una reseña. Pero este es un manguita de solo 2 tomos, este es el último tomo y además es una colaboración, así que quería hablaros de él. La reseña del primero la tenéis en el wrap-up de agosto de 2022, si no me equivoco, y la reseña de este segundo tomo sí que va a tener algún pequeño spoiler de lo que pasaba en el primero, porque si no es muy difícil. El caso es que el primer tomo nos presentaba a Shizuka, que es una bruja que trabaja en una oficina. Es una especie de mundo en el que ella es una bruja, pero tampoco se hace muchísimo hincapié en ese tema, salvo para enseñarnos cómo hay personas que se aprovechan un poco de Shizuka y la obligan a utilizar sus poderes para hacer su trabajo. El caso es que la persona que mejor la trata es Misono, que es uno de sus compañeros de oficina, que poco a poco se va convirtiendo en un amigo, y en contraposición con lo bueno que es Misono en su vida, tenemos al exnovio de Shizuka que vuelve brevemente a su vida, y ahí es cuando descubrimos que tuvieron una relación bastante tóxica y que por eso Shizuka tiene los problemas de autoconfianza que tiene. El caso es que, como se veía venir al final del primer tomo, Shizuka y Misono llegan a un punto en el que tienen que decidir hacia dónde va su relación. Está bastante claro que lo que sienten el uno por el otro no es solo amistad, pero a pesar de eso puede que tampoco estén en el mismo punto. Shizuka sigue arrastrando las consecuencias de haber estado en una relación tóxica en el pasado, y aunque Misono es el ser más dulce y comprensivo del mundo y no la obliga ni la fuerza a hacer nada que ella no quiera hacer todavía, sí que le deja claro también lo que él quiere para el futuro. Me ha gustado mucho el hecho de que, aunque Shizuka está claramente enamorada de él, no comete los mismos errores que en el pasado, no da a su pareja todo lo que tiene o todo lo que puede, sino que pone límites y aprende a priorizar también su propio bienestar personal, y es una delicia de ver. Y también es una delicia ver cómo la quiere Misono, cómo la apoya en todo momento, tanto cuando no quiere avanzar en su relación tan deprisa como él, como cuando su magia se descontrola, por ejemplo, porque eso también es un detalle de lo que pasa en la trama de este segundo volumen, que la magia de Shizuka empieza a hacer cosas sin su consentimiento, digamos. Es maravilloso ver sobre el papel una relación adulta, verdaderamente bien escrita, con sus partes buenas, el apoyo, la comprensión, la ternura, el amor, pero también con sus partes malas o esas encrucijadas a las que llega toda pareja, vivir juntos o no, relación a distancia, cosas en las que no están de acuerdo, enfrentarse a rumores desagradables su relación por el tema de que ella sea una bruja y él no. De verdad que me ha parecido que está todo muy bien llevado. Es la historia de una relación sana y tierna que nos enseña que cada persona y cada pareja tiene sus propios tiempos, así que os lo recomiendo sin dudar. Vamos a seguir con el tema gráfico, y lo siguiente que tengo es Katie, la cuidadora de gatos, de Colleen A.F. Venable y Stephanie Yu. Es una novela gráfica middle grade que la verdad es que tiene un buen mensaje, pero creo que podría haberse perfilado un poquito más, o se podría haber ahondado un pelín más en los temas clave que trata. Básicamente esta es la historia de Katie, que económicamente no puede permitirse ir al campamento de verano al que va su mejor amiga, de modo que se queda en la ciudad y se busca un trabajo de verano para por lo menos poder permitirse y pagarse ella una semana, la última semana del verano, en dicho campamento. Creo que está bien que en una historia para niños se les enseñe
el valor de las cosas, que no todo viene dado y que el dinero es algo que cuesta ganar y que por lo tanto hay que pensar bien cómo vamos a gastar. Uno de los temas importantes que creo que trata esta novela es el hecho de la amistad a distancia y cómo a veces la distancia no importa y las cosas siguen siendo como siempre, pero sí que es verdad que o en otras ocasiones las amistades a distancia cambian, las personas evolucionan por separado y bueno, a veces es inevitable que se produzca una cierta ruptura. Creo que es algo natural, algo por lo que muchas personas hemos pasado o vamos a pasar en algún punto de nuestra vida, así que creo que también está bien exponer a los niños a esa posibilidad. Lo que no me ha acabado de convencer es que aquí solo vemos la perspectiva de Katie. Su amiga Beth se va al campamento y Katie empieza a detectar en las cartas que le manda Beth que su amiga está cambiando, ya no le interesan las mismas cosas que a ella, etc. Y al final Katie como que se resigna y dice, bueno, son cosas que pasan, encuentra otra amiga, etc. Y por un lado está bien, pero por otro creo que estaría bien ver la perspectiva de Beth, porque al fin y al cabo, aunque Beth va cambiando, no deja de escribirle cartas a Katie, a su amiga, tampoco le escribe nada desagradable ni por el estilo en las cartas, simplemente reflejan que está cambiando un poco de gustos. Así que bueno, me parece que quizás se podía haber tratado un poquito mejor ese tema. También da la sensación de que cuando Katie recibe la última carta de Beth que le hace ver que definitivamente ya no les gustan las mismas cosas, es como si ni siquiera respondiera y simplemente lo deja y se va a buscar nuevas amigas. Creo que quizá podría haberse ahondado un poquito más en el tema y haberlo explicado un tanto mejor. El otro tema importante de la historia es el de la supuesta villana que está cometiendo actos vandálicos por toda la ciudad. El caso es que cuando se analizan bien los golpes de esta villana, resulta que sus víctimas acaban no siendo precisamente personas inocentes y destapa una serie de hechos estrechamente relacionados con el maltrato animal, de modo que es una historia que ayuda a replantearnos quizá un poco el concepto de lo que está bien y lo que está mal moralmente y lo que está bien y lo que está mal dentro de la ley. Al igual que con el tema de la ruptura de una amistad, me parece que es un tema excelente, que está bien planteado, pero también creo que podría haberse entretenido un pelín más en las conclusiones. No obstante, son dos temas importantes y creo que si los padres leen esta historia con los niños, pues pueden tomarse ellos el tiempo de explicarles más a fondo estas situaciones o de hablar en más profundidad con ellos. En definitiva, es una historia ágil que engancha por el misterio de la villana y que está aderezada con un montón de gatos fascinantes, porque al final el trabajo que encuentra Katie es de cuidadora de gatos y tiene mensajes importantes, así que es una buena opción. Y seguimos con lo gráfico y pasamos a Coliseo del Miedo de Nika Bacis, Elena Casagrande, Eleonora Carlini y más. Este es el quinto volumen dentro de los cómics protagonizados por el 10º Doctor, que en la serie de televisión es el interpretado por David Tennant. Y el caso es que, sintiéndolo mucho, creo que este es el cómic de Doctor Who que probablemente menos me haya gustado hasta el momento. Ha sido principalmente porque he ido bastante perdida con las explicaciones científicas, lo cual pues es culpa mía, sinceramente no tengo una mente científica, soy de letras, pero por otro sí que es verdad que el ritmo me ha parecido bastante lento. El tomo empieza con la continuación de la historia que quedó interrumpida en el tomo anterior, que es la del Coliseo del Miedo. Sí que es verdad que me ha gustado, por ejemplo, ver al capitán Jack Harkness, pero también es verdad que podría haber salido más. Pero bueno, creo que es una historia que se ha alargado un pelín más de lo necesario y, como os digo, ha habido algún momento de esas explicaciones técnico-científicas que me ha liado bastante. La segunda historia que encontramos en el cómic es la de una bruja y también creo que ha dado más vueltas de lo necesario, pero compensa un poco con el hecho de que tiene un final muy interesante y parece que han empezado a dejar como
semillas de algo que podría desembocar en una trama mayor y más elaborada en el futuro, así que ya veremos, aunque el rifirrafe entre la companion con más experiencia y la companion nueva me ha sobrado un poquito. Por último tenemos una mini historia corta que sucede en el interior de la TARDIS, es anecdótica, pero lo que más me gusta de estos cómics, o una de las cosas que más me gusta, es que nos permiten ver mejor el interior de la TARDIS. En la serie de televisión normalmente solo vemos la sala de control, algún pasillo de vez en cuando y para de contar, pero en los cómics sí que se nos enseñan más salas, tienen más libertad para dibujar versus construir escenarios en lo que es la serie de televisión, y vemos la biblioteca, la piscina y otros lugares de la TARDIS, y la verdad es que es algo que me entretiene mucho. Al final de todo encontramos unas páginas que refrescan todo el tema de Ebonite y Anubis, que parece que es un tema que seguirá en futuros volúmenes. Y bueno, aunque me ha parecido un tomo un pelín más denso de lo normal, nunca es una pérdida de tiempo pasar un rato con el doctor. Vamos con el diccionario de las palabras olvidadas de Pip Williams. Este es uno de los libros que estaba en mi TBR de 2023 porque buscaba historias diferentes para este año y definitivamente una historia sobre la creación del primer diccionario Oxford sonaba absolutamente ideal para mí. Adoro las letras, las palabras y trabajo a diario con diccionarios porque cuando eres traductora no te queda otra. Sin embargo, mi experiencia leyendo este libro ha tenido más altibajos de lo que yo pensaba. Como os digo, es una historia que se ambienta en Oxford, empieza a finales del siglo XIX. Tenemos a Esme, que es huérfana de madre y cuyo padre trabaja como lexicógrafo para el primer diccionario de Oxford. Esme crece en ese ambiente y a lo largo de los años va recopilando palabras que por un motivo o por otro no entran en la versión definitiva del diccionario, y en muchas ocasiones se trata de palabras que se corresponden con una realidad más femenina o de clases bajas mayormente. El caso es que empecé a leerlo y no sabía lo que era, pero no estaba conectando con la historia y me extrañaba bastante porque había oído maravillas de este libro. Es el libro del año, ha ganado varios premios y gente de la que me fío me había dicho que era una absoluta maravilla. Y sí, todo lo que giraba alrededor de la creación del diccionario y la reflexión sobre las palabras me estaba gustando mucho, pero me costaba muchísimo conectar con la historia personal de Esme, que digamos que es la otra rama principal de esta historia. De hecho, es que me estaba aburriendo, sentía que no avanzaba y tuve que dejar el libro parado unos días porque estaba entrando yo ya en una especie de paro lector a principio de año y no podía ser. Pero bueno, el caso es que lo retomé y al retomarlo sí que fui capaz de descubrir, digamos, qué era lo que me impedía conectar bien con la historia. Y es que para ser una historia sobre las palabras es muy curiosa la manera en la que la autora ha decidido narrar, o más bien no narrar, los puntos clave de la vida de Esme. El caso es que cada vez que le sucede algo importante, que tiene que mantener una conversación trascendental con su padre, que llega a un punto de inflexión muy importante en su desarrollo como persona o como mujer, Pip Williams lo que elige es omitir esas escenas y simplemente te dice después que esa escena ha tenido lugar o que ha mantenido esa conversación, pero te la resume con 2 palabras y te explica brevemente cómo se siente Esme al respecto. Y para mí, sinceramente, es un enfoque que no funciona, es insuficiente, porque si yo no veo de primera mano esos puntos tan clave en la vida de Esme, se me hace muy difícil conectar con ella. No puedo entrar en detalles sobre qué tipos de escenas son para no hacerle spoiler a nadie, pero de verdad es que son puntos clave de su historia y no nos los enseña. Es mucho tell rather than show, que dicen en inglés, es contártelo pero no enseñártelo, y al menos para mí
no funciona. Pero bueno, una vez identificado el problema, la verdad es que me fue un pelín más fácil seguir adelante. La magnífica traducción de Ana Isabel Sánchez también ayuda, sinceramente, es impecable. Y el caso es que hay partes de la historia con las que sí he conectado más, pero son cartas escritas por otros personajes, no por Esme, pero me parece que tienen muchísimo más sentimiento y muchísimo más impacto emocional. También debo advertiros de que es una historia bastante lenta, sobre todo la primera mitad, y esto es algo que he leído en reseñas de más gente, por lo tanto no fue solo impresión mía. Y además por la época en la que se ambienta y por la gran cantidad de años que comprende, porque seguimos a Esme desde que es una niña hasta que es una adulta, pues bueno, hay un montón de vivencias metidas en el libro y ya os digo, la Primera Guerra Mundial pilla de por medio y bueno, ciertos acontecimientos que no son precisamente felices. No solo se habla del diccionario, sino de tener o no conocimiento de ciertas palabras y cómo el conocerlas o no te abre y te cierra puertas y ayuda a darle forma de una manera determinada a tu experiencia en la vida. Además de eso, pues también nos habla de la Primera Guerra Mundial, como ya os he dicho, de sufragismo, de maternidad y de una miríada de temas más. Lo cierto es que no me parece una mala historia, ni muchísimo menos. Me gustan mucho las reflexiones que plantea y creo que proporciona al lector varios temas sobre los que es muy interesante reflexionar o pensar más a fondo. Sin embargo, no creo que a nivel formal, digamos, este libro haya alcanzado su máximo potencial. Eso sí, para una historia con la que me costó conectar hasta la mitad, debo reconocer que la he acabado con lágrimas en los ojos y eso no es algo que me pase demasiado a menudo. Vamos con Los misterios de Justina Jones, secretos en el internado de Ellie Griffiths, que es el primero en una serie de libros middle grade sobre una chica que va a un internado y son así tipo cozy mysteries. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Con la ambientación invernal que tiene este primer volumen me ha parecido ideal para esta época del año y además el hecho de que todo suceda en un internado de Inglaterra en los años 30 me ha hecho sentir muy nostálgica de cuando yo de pequeña leía Torres de Mallory y Santa Clara de Enid. Bueno, yo siempre he dicho Blyton, pero ahora que soy mayor supongo que será algo más como Blyton, pero bueno, ya sabéis, la famosísima autora de Los Cinco también. Y el caso es que me ha hecho sentir como cuando de pequeña leía esas historias de chicas en un internado inglés perdido en el campo y la verdad es que lo he disfrutado mucho. La primera mitad del libro se centra sobre todo en presentarnos a Justina y descubrimos junto a ella su nueva residencia, que es este internado al que la ha mandado su padre después de la muerte de su madre y que también supone cierto choque porque hasta ahora a Justina la habían educado en casa, la había estado educando su madre, que era escritora de novelas de misterio. En esta primera mitad sí que se ven algunas pinceladas del misterio, pero no es realmente hasta la segunda mitad del libro cuando cobra fuerza. El caso es que Justina empieza a oír rumores sobre una criada que murió y cree que hay bastante más detrás que un simple resfriado y cree que los profesores lo están encubriendo. Reconozco que el misterio me ha sorprendido, la resolución no es completamente evidente para tratarse de un middle grade y Justina es una chica amante de las novelas de misterio, muy lista, con muchos arrestos y sinceramente me ha caído muy bien y estoy deseando leer más de su historia. Seguimos con el misterio, pero pasamos a la reina Agatha Christie con La venganza de Nofret. Este libro tiene todo lo bueno de Agatha Christie, que es su buen misterio de asesinato con un montón de personajes donde analizamos la psicología de cada uno, combinado con la ambientación del antiguo Egipto, que por si no lo sabéis, porque no creo, porque es algo sobre lo que hace muchísimo que no leía, pero el antiguo Egipto es una época que me fascina, me encanta, así que es que la ambientación de este libro para mí ha sido maravillosa. Además ha sido un soplo de aire fresco respecto a el resto de historias de Agatha Christie que he estado leyendo
en los últimos años. Creo que este es el único libro que tiene con este tipo de ambientación, y si no lo es, por favor, dejádmelo abajo en comentarios porque necesito más. Tenemos una casa junto al río, un templo, rencillas familiares, una concubina muerta, nuevos amores, posibles maldiciones. Es que, ¿qué más queréis? La verdad es que en lo que se refiere al misterio, Agatha Christie cumple súper bien, como siempre. No he adivinado la identidad del culpable. Os lo recomiendo mucho, la verdad. Si os gustan este tipo de historias, si os gusta Agatha Christie, el hecho de que le dé un toque diferente creo que lo hace el doble de interesante. Pasamos a las historias más románticas y empezamos con El Diablo de Manhattan de Joanna Shupe, que es la tercera y última parte de la trilogía Chicas de Nueva York, y no sabéis la pena que me da que esta trilogía haya llegado a su fin. Pero bueno, me quedo con que estoy contentísima de haber descubierto a Joanna Shupe como autora de romance de época, y definitivamente quiero leer muchas más de sus historias. Como ya mencioné en las reseñas de los 2 libros anteriores, esta trilogía me ha parecido muy fresca por su ambientación. Nueva York a principios del siglo pasado, bajos fondos, canallas, clubs de juego, casinos y sobre todo mujeres que tienen muy claro lo que quieren. De verdad que creo que, a pesar de lo mucho que me gusta la ambientación, el mayor punto fuerte de estos libros son sus personajes. En esta tercera historia la protagonista indiscutible es Justina, o Tina, que es la menor de las hermanas Green y también la más buena y desinteresada de ellas. Creo que es muy interesante ver que es un personaje que, a pesar de todo el privilegio y dinero del que disfruta su familia, no se deja cegar por ellos y ve perfectamente que hay gente en la misma ciudad en la que vive ella que lo pasa muy mal y que necesita ayuda para sobrevivir. Ella se entrega y lo da todo por poder ayudar a estas personas, y la verdad es que sí que existen personas tan desinteresadas en la vida real, pero creo que escasean, así que ha sido una experiencia estupenda leer sobre una de ellas. Y además de toda esa trama de altruismo, tenemos evidentemente lo que es la trama romántica, que creo que es algo que Joanna hace muy bien. Jack es un personaje que me ha gustado mucho, evidentemente es que no podía ser de otra manera. Ambos personajes están muy bien construidos y lo cierto es que el combo canalla y chica buena, es decir, chico malo, chica buena, es algo que me parece que no siempre se hace bien, por lo menos para mi gusto personal. Es algo que no siempre me gusta, por lo menos el concepto así al desnudo, pero la verdad es que Joanna combina también las personalidades y las complejidades de ambos, que es que sus historias son una delicia. También me ha gustado la aparición de las hermanas Green mayores y de sus respectivas parejas, aunque sí que debo decir que ellas me han parecido un poquito hipócritas por estar recriminándole a Justine que haga lo mismo que hicieron ellas en su día. Que yo entiendo que son hermanas mayores, yo también lo soy, y te sale esa vena, pero ahí hay pelín de hipocresía. Pero bueno, me ha gustado mucho ver a los personajes de los libros anteriores. Pero bueno, en definitiva, esta trilogía y este libro, buena ambientación, buenos personajes, muy bien escrito, muy bien traducido, que eso también es importante. La traducción es de Ana Isabel Domínguez y María del Mar Rodríguez. Y nada, que tiene todos los elementos necesarios si queréis disfrutar de un buen romance de época. Bueno, y ahora vamos con el que sin duda es mi peor lectura en lo que llevo de año, pero es que creo que podría convertirse en la peor lectura del año, o como mínimo estar en el top 10 de mis peores lecturas del año. Se trata, por desgracia, de La caricia de la ruina de Scarlett St. Clair. Es la segunda parte de La caricia de la oscuridad, si no me equivoco, que es una historia retelling del mito de Hades y Perséfone. En el primer libro teníamos a Perséfone, que es una diosa cuya madre Demeter la ha mantenido escondida toda la vida porque no tiene prácticamente poderes, o sus poderes no funcionan demasiado bien, pero ella quiere vivir una vida normal, de modo que se va a vivir entre los humanos, consigue un trabajo de periodista y uno de sus primeros trabajos es colarse en el club de juego de Hades, ¿no?, e investigar un poquito sobre él. Si sabéis un poquito de mitología, pues ya sabéis cómo va la cosa.
El caso es que el primer libro ya tuvo sus elementos disuasorios, digamos, pero al final me gustó bastante. El final me dio esperanzas de que el resto de libros fueran a gustarme más, porque realmente la evolución de Perséfone, el punto al que había llegado el personaje en el final de ese primer libro, me gustó y me pareció muy interesante. However, no ha seguido mejorando. El caso es que siento como si la autora quisiera haber seguido evolucionando al personaje de Perséfone, pero no hubiera sabido cómo hacerlo, y en vez de hacer que siguiera evolucionando desde el punto en el que se encontraba al final del primer libro, es como si hubiera echado para atrás para seguir dando pasitos hacia adelante, pero al final Perséfone no acaba en un punto más avanzado del que estaba al final del primer libro, sino que como mucho ha vuelto a llegar al mismo punto de evolución y desarrollo personal. Espero estar explicándome bien, pero es eso, o sea, yo creo que la autora ha echado para atrás y ha vuelto a avanzar la misma cantidad de pasos que en el primer libro. Y para mí eso pues no ha sido suficiente, porque es que además Perséfone me ha parecido un personaje bastante irritante, me ha sacado de mis casillas, es hipócrita, tiene rabietas de niña pequeña y además se está moviendo en un mundo que no conoce, el mundo de los dioses. No es culpa suya no conocerlo porque su madre la ha tenido encerrada toda su vida, pero es que no acepta consejos ni escucha la opinión de nadie más ni nada. Sí, Hades podría compartir mucho más y guardarse menos cosas, pero aún así es que la chiquilla me ha exasperado. Por otro lado, Hades sigue siendo un tóxico que no comparte nada y la relación de ambos es que está en el mismo punto que estaba en el primer libro. Es una relación llena de celos, inseguridades, peleas y otra serie de comportamientos tóxicos. Por favor, si es que mini spoiler al canto, ¿vale? Avanzad como 10 segundos si no queréis saber nada, aunque no es un spoiler de la trama ni nada, sino de una escena que pasa entre ellos. Pero el caso es que están discutiendo, ella le arrea una bofetada y él le estampa un morreo. Que esa es otra, ¿vale? O sea, me gusta una buena escena spicy tanto como a cualquiera, de verdad, pero es que en este libro es excesivo porque es que literalmente lo hacen cada 5 páginas o así. De verdad que no es una exageración, es que se acuestan, esté pasando lo que esté pasando. ¿Están felices y súper enamorados? A la cama. ¿Se cabrean y se pelean a grito pelado? A la cama. ¿Están tristes, deprimidos o en cualquier otro estado anímico? Siempre a la cama. Y quien dice a la cama, dice a la superficie vertical u horizontal que les quede más a mano. No sé, como he dicho, me gustan las escenas adultas y claro que la parte física de una relación también es importante, pero de verdad que creo que es excesivo y además es que la forma en la que tratan el sexo me ha hecho sentir incómoda en ciertos momentos, se refieren a ello como castigo. No sé, de verdad que no me ha gustado cómo se lleva esa parte. A mí personalmente, para mis gustos personales. Yo sé que hay lectoras, bueno, lectores en general, capaces de separar ficción de realidad y sé que les gusta leer este tipo de historias tóxicas en la ficción, ningún problema, saben distinguir y saben separar. Simplemente yo no soy ese tipo de lectora, por lo que, sintiéndolo mucho, mi viaje con Hades y Perséfone termina aquí. Y por fin llegamos a la última reseña, vale, sí, ya está, ya me callaré. Se trata de Un trato con el rey de los elfos de Elise Kova, que es el primero en su serie Married to Magic, pero se pueden leer de manera independiente, es decir, se ambientan todos en el mismo mundo, pero son historias autoconclusivas. Y os voy a ser sincera, estoy encantadísima. Este es el primer libro de fantasía que disfruto en meses. Me ha hecho súper feliz recuperar esta sensación porque la verdad es que lo empecé sin muchas ganas, aparte de por algunas reseñas que había oído, porque era un poco obligación. El martes 14 de febrero voy a ser la intérprete de Elise Kova en Barcelona y bueno, me gusta prepararme al máximo, me gusta leer las historias de las autoras de las que voy a ser intérprete para que si hablan de ello pues yo sepa de qué están hablando. Eso me ayuda también a sentirme más
tranquila y más preparada a la hora de hacer mi trabajo. Creo que quizá uno de los elementos clave que me ha permitido disfrutar de esta historia cuando hace meses que no disfrutaba de la fantasía es que sí es una fantasía, tiene su world building y su magia, pero en realidad es una historia bastante sencilla. Es una historia que ya conocemos, pero funciona por el toque personal de la autora. Me gusta bastante el estilo que tiene a la hora de escribir y luego por los personajes que crea. Como ya os digo, el world building es bastante sencillo una vez que tienes todo el panorama en la cabeza, aunque sí que admitiré que en algunas explicaciones me perdí un pelín. Pero bueno, creo que al final se acaba asimilándolo todo bien y como os digo, como es una serie de libros autoconclusivos, no vamos a necesitar todo el conocimiento sobre el world building que se nos explica en este primer libro, pero sí que vamos a necesitarlo probablemente en historias posteriores. Así que bueno, quizá ese es un punto un pelín cojo de la historia, pero ya os digo que no ha supuesto un gran problema para mí, porque es que los personajes. Os reconozco que de hecho mi mayor miedo a la hora de leer este libro venía de los personajes, porque esta historia se inspira un poco en el mito precisamente de Hades y Perséfone y de La Bella y la Bestia, ¿vale? Tenemos a Luela, que es una humana, es herbolaria, vive en su pueblo y cada 100 años los elfos traspasan el vano, que digamos que es el velo que separa el mundo humano del mundo mágico. El caso es que los elfos cada 100 años traspasan el vano para buscar a una reina humana y se la llevan a Mistcape. Sí, sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, Luela es la reina humana en esta ocasión, de modo que se la llevan, la casan con el rey elfo y de ahora en adelante su responsabilidad es mantener vivo el mundo mágico de Mistcape, que por algún motivo necesita la magia de esa reina humana, no le vale con la magia de su rey elfo. El caso es que como yo venía de leer La Caricia de la Ruina sobre Hades y Perséfone y había sido tan toxiquísimo, me daba muchísimo miedo cómo iba a ser la relación entre estos dos y las interacciones. Pero nada más lejos de la realidad, afortunadamente. Eldas, que es el rey elfo, evidentemente por los personajes en los que se inspira, la bestia y Hades, pues comete errores al principio y no siempre trata a Luela de la manera más ideal, pero casi desde el principio vemos que ahí debajo de él hay más y que hay que escarbar un poco debajo de la superficie para llegar a lo bueno. Y Luela me ha parecido fantástica en su valor y en su forma de pensar y en el enfoque que tiene sobre su relación con Eldas cuando ésta va tomando un cariz más romántico. Luela tiene claro que no piensa renunciar a toda su vida, es una mujer que considera que tiene obligaciones, que tiene responsabilidades y que no está dispuesta a renunciar a todo en favor del amor, porque tampoco quiere luego sentir rencor hacia Eldas por haber dejado de lado una parte tan importante de su vida. De verdad que me ha gustado mucho. Yo iba con miedo de que fuera una historia con tintes tóxicos, pero me ha parecido sana al final, bonita y muy tierna. En cuanto al misterio mágico de la trama, por llamarlo de alguna manera, la verdad es que me ha parecido predecible desde por lo menos la mitad del libro o así. Hay muchas pistas, pero la verdad es que es algo que, ya os digo, no me ha impedido disfrutar para nada. A pesar de que sea un poquito predecible, creo que la trama está bien construida. He disfrutado muchísimo de las interacciones entre ambos personajes, del desarrollo de su relación y creo que la historia tiene bastante buen ritmo. Así que si os apetece un Enemies to Lovers a fuego lento, sin grandes pretensiones, pero que precisamente brilla por su sencillez y por la calidez que te transmite al final, dadle una oportunidad. Y hasta aquí el wrap-up de hoy. Por fin llevo como 1 hora grabando, veremos en cuánto se queda el vídeo al final, pero bueno, yo ya como que estoy resignada porque lo de los vídeos cortos no es lo mío, ¿sabéis? Espero que os haya gustado el vídeo, comentadme abajo si habéis leído cualquiera de estos libros, qué empezasteis leyendo, cuál fue vuestra primera lectura de 2023. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido en general, me ayudáis muchísimo si
dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.